Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 11. Los dones del Espíritu. En cuanto a los dones del Espíritu, no quiero, hermanos, que desconozcáis lo que a ellos se refiere. Sabéis que cuando erais paganos os dejabais arrastrar ciegamente hacia los ídolos mudos. Os hago saber al respecto que nadie, impulsado por el Espíritu de Dios, puede exclamar «Maldito sea Jesús», como tampoco nadie puede proclamar «Jesús es Señor», si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de funciones, pero uno mismo es el Señor. Son distintas las actividades, pero el Dios que lo activa todo en todos es siempre el mismo. La manifestación del Espíritu en cada uno se ordena al bien de todos. Así a uno lo capacita el Espíritu para hablar con sabiduría, mientras a otro el mismo Espíritu le concede expresarse con un profundo conocimiento de las cosas. El mismo y único Espíritu que otorga a uno el don de la fe, concede a otro el don de curar enfermedades, o el de hacer milagros, o el de comunicar mensajes de parte de Dios, o el de distinguir entre espíritus falsos y el espíritu verdadero, o el de hablar en un lenguaje misterioso, o el de interpretar ese lenguaje. Todo lo realiza el mismo y único Espíritu, repartiendo a cada uno sus dones como Él quiere. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 12 al 26. Muchos miembros, pero un solo cuerpo. Sabido es que el cuerpo, siendo uno, tiene muchos miembros, y que los diversos miembros, por muchos que sean, constituyen un solo cuerpo. Lo mismo sucede con Cristo. Todos nosotros, en efecto, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos recibido el bautismo en un solo Espíritu, a fin de formar un solo cuerpo. A todos se nos ha dado a beber de un mismo Espíritu. Por otra parte, el cuerpo no está formado por un solo miembro, sino por muchos. Si el pie dijera, «Como no soy mano, nada tengo que ver con el cuerpo», ¿dejaría por ello de formar parte del cuerpo? Y si el oído dijera, «Como no soy ojo, nada tengo que ver con el cuerpo», ¿dejaría por ello de formar parte del cuerpo? Si el cuerpo entero fuera ojo, ¿cómo podría oír? Y si todo fuera oído, ¿cómo podría oler? Por algo distribuyó Dios cada uno de los miembros en el cuerpo según le pareció conveniente, pues ¿dónde estaría el cuerpo si todo él se redujese a un solo miembro? Precisamente por eso, aunque el cuerpo es uno, los miembros son muchos. Y no puede el ojo decirle a la mano, «No te necesito», como tampoco puede la cabeza decir a los pies, «No os necesito». Al contrario, cuanto más frágil parece un miembro, más imprescindible es. Y rodeamos de especial cuidado aquellas partes que menos parecerían merecerlo. Asimismo, tratamos con mayor decoro las que consideramos más indecorosas, pues las que de suyo son decorosas no necesitan especial cuidado. Dios mismo ha organizado el cuerpo dando más honor a lo que menos parece tenerlo, a fin de que no existan divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros, por igual, se preocupen unos de otros. Y así, cuando un miembro sufre, todos sufren con él. Y cuando recibe una especial distinción, todos comparten su alegría.
Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 27 al 31. Muchos miembros, pero un solo cuerpo. Vosotros formáis el cuerpo de Cristo, y cada uno por separado constituye un miembro. Es Dios quien ha asignado en la Iglesia un puesto a cada uno. En primer lugar están los apóstoles. En segundo lugar, los que comunican mensajes de parte de Dios. En tercer lugar, los encargados de enseñar. Vienen después los que tienen el don de hacer milagros, de realizar curaciones, de asistir a los necesitados, de presidir la asamblea, de hablar un lenguaje misterioso. ¿Son todos apóstoles? ¿Comunican todos mensajes de parte de Dios? ¿Han recibido todos el encargo de enseñar? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos el poder de sanar enfermedades? ¿Hablan todos un lenguaje misterioso o son capaces de interpretarlo? En cualquier caso, aspirad a los más valiosos entre todos los dones. Pero me queda por mostraros un camino que es con mucho el mejor. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos del 1 al 13. El canto al amor. ¿De qué me sirve hablar lenguas humanas o angélicas? Si me falta el amor, no soy más que una campana que repica o unos platillos que hacen ruido. ¿De qué me sirve comunicar mensajes de parte de Dios, penetrar todos los secretos y poseer la más profunda ciencia? ¿De qué me vale tener toda la fe que se precisa para mover montañas? Si me falta el amor, no soy nada. ¿De qué me sirve desprenderme de todos mis bienes e incluso entregar mi cuerpo a las llamas? Si me falta el amor, de nada me aprovecha. El amor es comprensivo y servicial. El amor nada sabe de envidias, de jactancias ni de orgullos. No es grosero, no es egoísta, no pierde los estribos, no es rencoroso. Lejos de alegrarse de la injusticia, encuentra su gozo en la verdad. Disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. El amor nunca muere. Vendrá en cambio un día en que nadie comunicará mensajes de parte de Dios, nadie hablará en un lenguaje misterioso, nadie podrá presumir de una profunda ciencia. Ahora, en efecto, nuestro saber es limitado, limitada nuestra capacidad de hablar en nombre de Dios, mas cuando venga lo completo, desaparecerá lo que es limitado. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Al hacerme adulto, dije adiós a las cosas de niño. Ahora vemos confusamente como por medio de un espejo. Entonces veremos cara a cara. Ahora conozco solo de forma limitada. Entonces conoceré del todo como Dios mismo me conoce. 3 cosas hay que ahora permanecen: la fe, la esperanza y el amor. De todas ellas, la más grande es el amor.
Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículos del 1 al 5. Los dones del Espíritu y el provecho de la comunidad. Buscad sin descanso el amor y ambicionad también los dones del Espíritu, pero sobre todo el don de comunicar mensajes de parte de Dios. Pues quien habla un lenguaje misterioso se dirige a Dios, pero no a los seres humanos. Impulsado por el Espíritu habla de cosas misteriosas que nadie entiende. En cambio, el que comunica mensajes de parte de Dios les sirve de provecho espiritual, los anima y los consuela. El que posee el don de hablar un lenguaje misterioso se beneficia a sí mismo, mientras que quien tiene el don de comunicar mensajes divinos contribuye al provecho espiritual de la Iglesia. Me gustaría que todos disfrutaseis de ese don de hablar un lenguaje misterioso, sin embargo, prefiero que tengáis el de comunicar mensajes de parte de Dios. Y es que para el provecho espiritual de la Iglesia es más útil el que comunica mensajes que el que habla un lenguaje misterioso, a no ser que alguien interprete ese lenguaje misterioso. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículos del 6 al 12. El provecho de la comunidad. Hermanos, suponed que yo os visito y me dirijo a vosotros utilizando ese lenguaje misterioso. ¿De qué os aprovecharía si no os comunicase alguna revelación, algún conocimiento, algún mensaje o alguna enseñanza? Tenéis el caso de los instrumentos musicales, la flauta o el arpa, por ejemplo. Si no emiten clara y distintamente los sonidos, ¿cómo saber si es la flauta o el arpa lo que suena? Y si el toque de la trompeta llega de forma irreconocible, ¿quién va a prepararse para la batalla? Pues lo mismo vosotros. Si os expresáis en un lenguaje misterioso en lugar de usar palabras inteligibles, ¿quién entendería lo que decís? Estaríais hablando a las paredes. En el mundo hay infinidad de idiomas y cada uno tiene su forma particular. Pero si desconozco la forma de un idioma, seré un extranjero para quien quiera hablar conmigo y él lo será para mí. Pues lo mismo vosotros. Ya que tanto ambicionáis los dones del Espíritu, procurad al menos poseer en abundancia los que contribuyan al provecho espiritual de la Iglesia. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículos del 13 al 19. El provecho de la comunidad. Concluyendo, el que posea el don de hablar en un lenguaje misterioso, pídale a Dios el don de interpretarlo, porque si estoy orando en ese lenguaje misterioso, mi espíritu ora ciertamente, pero mi mente no recibe fruto alguno. ¿Qué hacer entonces? Trataré de orar, impulsado por el Espíritu, pero intentando comprender lo que digo. Trataré de cantar, impulsado por el Espíritu, pero intentando entender lo que canto. Supongamos que, impulsado por el Espíritu, prorrumpes en una alabanza a Dios. ¿Cómo podrá responder amén a tu acción de gracias el simple fiel si no sabe lo que has dicho? Habrás pronunciado una magnífica acción de gracias, inútil, sin embargo, para el provecho espiritual del que te escucha. Yo por mi parte le agradezco a Dios el poder hablar ese lenguaje misterioso mejor que cualquiera de vosotros. Con todo, cuando nos reunimos en asamblea, prefiero decir 5 palabras inteligibles e instructivas a pronunciar 10.000 en un lenguaje ininteligible.
Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículos del 20 al 25. El provecho de la comunidad. Hermanos, no os comportéis como niños al razonar. Tened, sí, la inocencia del niño en lo que atañe al mal, pero en cuanto a vuestros razonamientos, sed personas hechas y derechas. Está escrito en la ley: en otros idiomas y por boca de extranjeros hablaré a este pueblo y ni siquiera así me escucharán, dice el Señor. El don, pues, de hablar un lenguaje misterioso, tiene carácter de signo para los incrédulos, no para los creyentes. En cambio, el don de comunicar mensajes de parte de Dios está destinado a los creyentes más bien que a los incrédulos. Supongamos que toda la comunidad de creyentes se reúne en asamblea y que todos se expresan en ese lenguaje misterioso. Si en ese momento entra un simple fiel o un no creyente, pensará que estáis locos. Por el contrario, si ese simple fiel o ese no creyente entra mientras todos están comunicándose mensajes de parte de Dios, es muy posible que entre todos le hagan recapacitar y reconocer sus pecados, dejando al descubierto sus más íntimos secretos. Caerá entonces de rodillas y adorará a Dios, proclamando que Dios se encuentra verdaderamente entre vosotros. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículos del 26 al 40. Normas prácticas para el buen funcionamiento de la asamblea. Concretando, hermanos, cuando os reunís, no hay inconveniente en que uno cante, uno enseñe, otro comunique una revelación, otro hable un lenguaje misterioso, otro, en fin, interprete ese lenguaje, pero que todo se encamine al provecho espiritual. Si se trata de hablar un lenguaje misterioso, que lo hagan 2 o a lo sumo 3, y además por turno y contando con alguien que interprete lo que dicen. Si no hay tal intérprete, guárdese silencio en la asamblea y hable cada uno consigo mismo y con Dios. En cuanto a los que comunican mensajes de parte de Dios, que hablen 2 o 3, y los demás limítanse a dar su parecer. Pero si uno de los asistentes recibe mientras tanto una revelación, deberá callarse el que está hablando. Todos podéis, con tal que lo hagáis por turno, comunicaros mensajes recibidos de Dios para que todos aprendan a ser exhortados. Por lo demás, el don de comunicar estos mensajes divinos debe estar controlado por los que tienen ese don, pues no quiere Dios el desorden, sino la paz. Como es costumbre en las demás comunidades cristianas, las mujeres deben guardar silencio en la asamblea. No les está, pues, permitido tomar la palabra, sino que deben mostrar el debido respeto como manda la ley. Si desean saber algo, que se lo pregunten en casa a sus maridos, porque no está bien que la mujer hable en la asamblea. Tened en cuenta que no partió de vosotros la palabra de Dios, ni sois vosotros los únicos en haberla recibido. Quien presuma de recibir mensajes de parte de Dios o de ser persona animada por el Espíritu, deberá reconocer que esto que os escribo es mandato del Señor. Y si no lo reconoce, que no se haga ilusiones de ser Él reconocido. En una palabra, hermanos, ambicionad el don de comunicar mensajes de parte de Dios, aunque sin cerrar el paso a quienes hablan un lenguaje misterioso. En cualquier caso, hacedlo todo de forma conveniente y ordenada. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 11.
Cristo ha resucitado. Quiero recordaros, hermanos, el mensaje de salvación que os anuncié, el mensaje que recibisteis, en el que os mantenéis firmes y por el que estáis en camino de salvación, si es que lo conserváis tal como yo os lo anuncié. De lo contrario, se habrá echado a perder vuestra fe. Primero y ante todo, os transmití lo que yo mismo había recibido, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme lo anunciado en las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a esas mismas Escrituras, que se apareció primero a Pedro y más tarde a los 12, después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales algunos han muerto, pero la mayor parte vive todavía. Se apareció después a Santiago, de nuevo a todos los apóstoles. Finalmente, como si se tratara de un hijo nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, que soy el más pequeño entre los apóstoles y que no merezco el nombre de apóstol por cuanto perseguía la iglesia de Dios. Pero la gracia divina ha hecho de mí esto que soy, una gracia que no se ha malogrado en cuanto a mí toca. Al contrario, me he afanado más que todos los otros. Bueno, no yo, sino la gracia de Dios que actúa en mí. De cualquier modo, sea yo, sean los demás, esto es lo que anunciamos y lo que vosotros habéis creído. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 12 al 20. También nosotros resucitaremos. Y bien, si se proclama que Cristo ha resucitado, venciendo a la muerte, ¿cómo andan diciendo algunos de vosotros que los muertos no resucitarán? Si los muertos no han de resucitar, es que tampoco Cristo ha resucitado, y si Cristo no ha resucitado, tanto nuestro anuncio como vuestra fe carecen de sentido. Es más, resulta que somos testigos falsos de Dios, por cuanto hemos dado testimonio contra Él al afirmar que ha resucitado a Cristo, cosa que no es verdad, si se da por supuesto que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, es que no ha resucitado Cristo, y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe carece de valor y aún seguís hundidos en el pecado. En consecuencia, también habremos de dar por perdidos a los cristianos que han fallecido. Si todo cuanto esperamos de Cristo se limita a esta vida, somos las personas más dignas de lástima. Pero no. Cristo ha resucitado venciendo la muerte, y su victoria es anticipo de la de aquellos que han muerto. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 21 al 34. También nosotros resucitaremos. Pues si por un hombre vino la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. En efecto, del mismo modo que al compartir la naturaleza de Adán, toda la humanidad está sujeta a la muerte, en cuanto injertados en Cristo, todos retornarán a la vida, pero cada uno en el puesto que le corresponda. Cristo en primer lugar como anticipo. Después los que pertenecen a Cristo el día de su gloriosa manifestación. Entonces será el momento final, cuando, aniquiladas todas las potencias enemigas, Cristo entregue el reino a Dios Padre.
Mientras tanto, es preciso que Cristo reine hasta que Dios ponga todos sus enemigos debajo de sus pies. Y como último enemigo destruirá a la muerte, porque Dios todo lo sometió debajo de sus pies. Bien entendido que cuando la Escritura dice que todo le ha sido sometido, no incluye a Dios, que es quien se lo sometió. Y cuando todo le haya quedado sometido, el Hijo se someterá a quien se lo sometió todo, para que Dios sea soberano de todo. Hay algunos que se hacen bautizar por los que han muerto. Si es cierto que los muertos no han de resucitar, ¿qué sentido puede tener este bautismo? Y nosotros mismos, ¿a qué ponernos en peligro a todas horas? Os aseguro, hermanos, por lo orgulloso que me siento de vosotros ante Cristo Jesús, Señor nuestro, que estoy al borde de la muerte cada día. Y si solo aspiro a una recompensa humana, ¿de qué me sirve haber sostenido en Éfeso un combate contra fieras? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No os engañéis. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Retornad al buen camino y no sigáis pecando, pues para vergüenza vuestra tengo que deciros que algunos de vosotros desconocen a Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 35 al 53. Naturaleza de los cuerpos resucitados. Alguien preguntará, ¿y cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo lo harán? Todo de ti. Si tú siembras algo, no cobrará nueva vida a menos que antes muera, y lo que siembras no es la planta entera que después ha de brotar, sino un simple grano de trigo o de cualquier otra semilla. Dios, por su parte, proporciona a esa semilla y a todas y cada una de las semillas la forma que le parece conveniente. No todos los cuerpos son iguales, hay diferencia entre el cuerpo del ser humano y del ganado, y el de las aves y el de los peces. Hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, y no es el mismo resplandor el de unos que el de los otros. No brilla el sol como brillan la luna o las estrellas, e incluso entre las estrellas. Cada una tiene un brillo diferente. Así sucede con la resurrección de los muertos. Se siembra algo corruptible, resucita incorruptible. Se siembra una cosa despreciable, resucita resplandeciente de gloria. Se siembra algo endeble, resucita pleno de vigor. Se siembra, en fin, un cuerpo animal, resucita un cuerpo espiritual. Pues si hay cuerpo animal, también lo hay espiritual. La Escritura dice, Adán, el primer ser humano, fue creado como un ser dotado de vida. El último Adán, como un espíritu que da vida. Y no existió primero lo espiritual, sino lo animal. Lo espiritual es posterior. El primer ser humano procede de la tierra y es terreno. El segundo viene del cielo. El terreno es prototipo de los terrenos, el celestial de los celestiales. Y así como hemos incorporado en nosotros la imagen del ser humano terreno, incorporaremos también la del celestial. Quiero decir con esto, hermanos, que lo que es solo carne y sangre no puede heredar el reino de Dios. Que lo corruptible no heredará lo incorruptible. Mirad, voy a confiaros un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Súbitamente, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene, que sonará, la trompeta final, los muertos resucitarán incorruptibles, mientras nosotros seremos transformados. Porque es preciso que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y que esta vida mortal se revista de inmortalidad.
Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 54 al 58. Himno de acción de gracias por el triunfo. Y cuando este cuerpo corruptible se revista de incorruptibilidad, cuando este ser mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que dice la Escritura: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde tu venenoso aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. Y el pecado ha desplegado su fuerza con ocasión de la ley. Pero nosotros hemos de dar gracias a Dios, que por medio de nuestro Señor Jesucristo nos concede la victoria. Por tanto, hermanos míos muy queridos, manteneos firmes y constantes. Destacad constantemente en la tarea cristiana, seguros de que el Señor no permitirá que sea estéril vuestro afán. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículos del 1 al 24. Colecta a favor de la Iglesia de Jerusalén y otros temas. En cuanto a la colecta en favor de los cristianos de Judea, seguid las instrucciones que di a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana aportad cada uno de vosotros lo que hayáis podido ahorrar, para que no haya que andar con colectas cuando os visite. Una vez que esté ahí, proveeré de las correspondientes cartas de recomendación a quienes vosotros escojáis, para que lleven a Jerusalén vuestro obsequio. Y si parece conveniente que vaya también yo, iremos juntos. A vuestra ciudad llegaré después de atravesar Macedonia, pues por Macedonia no haré más que pasar. Con vosotros, en cambio, es muy posible que me detenga, incluso que pase el invierno, para que así me proveáis de lo necesario, sea cual sea el viaje que deba emprender. No quiero haceros esta vez una visita pasajera, ya que, si Dios quiere, confío en permanecer algún tiempo entre vosotros. Por el momento me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque tengo a la vista una magnífica ocasión de trabajar con éxito, aunque hay muchos empeñados en poner dificultades. Cuando llegue Timoteo, haced lo posible porque se sienta a gusto entre vosotros, pues no en vano trabaja por el Señor igual que yo. Que nadie le haga de menos. Ayudadlo más bien a que continúe felizmente su viaje hasta mí. Tanto yo como los demás hermanos estamos esperándolo. En cuanto al hermano Apolo, le he insistido vivamente para que os visite en compañía de los hermanos, pero él no quiere hacerlo ahora en modo alguno. Irá cuando encuentre ocasión propicia. Estad alerta, manteneos firmes en la fe, portaos con valentía, sed modelo de fortaleza. Todo lo que hagáis, hacedlo con amor. Os pido ahora, por favor, hermanos, que tengáis muy presente a la familia de Estéfanas, que fueron los primeros cristianos de la provincia de Acaya y se consagraron por entero al servicio de los fieles. Haríais muy bien en seguir sus directrices y las de todo aquel que se afane y trabaje en la misma tarea. Me alegro de que hayan venido Estéfanas, Fortunato y Acaico. Ellos han suplido vuestra ausencia, tranquilizándome a mí y a vosotros. A personas como estas debéis estarles reconocidos. Os saludan las iglesias de la provincia de Asia. Un saludo especial en el Señor de parte de Áquila, Prisca y la iglesia que se reúne en su casa. Saludos de todos los hermanos. Saludaos unos a otros con beso fraterno. Este saludo final es de mi puño y letra. Pablo. Quien no ame al Señor, sea maldito. Ven, Señor nuestro.
Que la gracia de Jesús, el Señor, os acompañe. El amor que os tengo en Cristo Jesús quede con todos vosotros.